palabra, desde el valor ancestral, recorriendo la Via Yala, abrazando a los hermanos. Comunicar es la herramienta, el saber unificar. En cada lucha, cada pueblo, nos tenemos que aferrar. Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Marquemos un norte, charrúa, desde la comunicación, de ser parte de un pueblo que no reconoce fronteras, que no aceptó al invasor, enfrentando la traición. Tensa su arco, memoria, en la flecha una canción. Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte, con la referencia que nuestro norte es el sur, transitando ya el año 17 de comunicación indígena, que nos da una gran satisfacción este camino transitado. Bueno, y vamos a armar el tridente, la tríada, el triángulo, la tribu, y presentamos y le damos la bienvenida a Néstor Ban. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Daniel. Bueno, acá estamos, nuevamente marquemos un norte, con dos temas que vamos a presentar en el bloque de Sentires de la Patria Grande. Uno que me tiene desnorteado y el otro ya con una referencia histórica más cercana en el tiempo y sobre una fecha que va a acontecer, se va a conmemorar dentro de 2 días. Bueno, vamos a completar esta tribu y le damos la bienvenida a Daniel Marzolati. Buenas noches, Daniel. Da el micrófono apagado, Daniel. Ya está activado. Hola. Ahora sí, dale nomás. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Ricardo. Otro jueves en el aire acá, en la comunicación. Y bueno, arriba marquemos un norte. Bueno, muy bien. ¿Quieren hacer algún comentario de entrada o pasamos al primer espacio nomás? No, por mí, tranquilo. Solo te diría que quedé muy contento del programa anterior y nada más, pero solo ese comentario. Bien, vamos entonces al primer espacio. Y bueno. Kainamok Nakten Pandikao Yumagirai. Escucharnos espera revelar, renacer, ven hermano sabio, orgullo de luna. Llevo en mi sangre cultura charrúa, llevo en mi sangre memoria charrúa, llevo en mi sangre ancestros charrúas, llevo en mi sangre amor, amor. Yumak Kidai, orgullo de luna. Bueno, una cosa que estuve pensando y además viendo diferentes repercusiones, intervenciones de varias personas
algunos muy jóvenes. Y a veces uno piensa que de nuestro lugar, haciendo comunicación, cada 11 de octubre, a mí me pasa que a veces siento que uno es reiterativo en alguna cosa, algunos datos, alguna información, y de repente no repasamos eso porque lo hemos dicho tantas veces, lo hemos hablado tantas veces, pero me di cuenta que más allá de que sea reiterativo, hay que decirlo. Me encontré con relatos que no se ajustaban a lo que sucedía. Y si una cosa hemos reclamado todos los charrúas es la verdadera historia y recastar esa historia por parte nuestra con lo que son la tradición oral, los mensajes de los mayores. Tuve la suerte de recorrer el país de una manera y poder charlar con varios ancianos, tener una referencia cerca de mi casa como Alberto Zapicán Andrade. Entonces de alguna manera nos hicieron llegar esa historia que se negó en los textos de estudio. Recuerdo que cuando yo hice la primaria, lo que se decía de los charrúas simplemente era que eran nómades que vivían de la caza y de la pesca. Y ahí terminaba la historia. Pasaron muchos años y se empezó a integrar en los libros de historia el relato de que existió el hecho de Salsipuedes, de la matanza, pero se sigue ocultando de todas partes. Entonces una cosa que nosotros no queremos que pase es que mismo de las voces charrúas se desconozcan algunas cosas y haga un relato diferente de lo acontecido. Entonces voy a ser reiterativo. De alguna manera voy a volver a ese 11 de abril de 1831, que Rivera no se reunió con los charrúas para solucionar alguna diferencia o algo por el estilo, sino que la invitación fue para pedirles a los charrúas que se encargaran de lo que era la frontera con los portugueses, que venían robando ganado, quedándose con ganado de este lado de la frontera y lo llevaban para el lado de ellos. Y bueno, la idea era que Rivera les pidiera que protejan esa frontera, recuperaran el ganado, y bueno, que no avanzaran los portugueses en territorio nuestro. Ese fue el motivo de la reunión, que resultó ser una trampa, una traición. Estaba planificado una señal para que los soldados dispararan, que aproximadamente eran unos 2.000 soldados. Entonces, hay marca que no se mataron ni 20 ni 40 charrúas, que fueron 400, 600. Está bien que los charrúas eran valientes, eran bravos en batalla,
pero para matar a 40 se necesitaba 2.000 soldados, parece una exageración. Bueno, la señal era que Rivera iba a pedir un tinú, un cuchillo, para picar tabaco. Cuando llegaron al lugar, evidentemente había fogones preparándose carne, había aguardiente para invitarlos. Le invitaron a dejar sus armas en un lugar concreto para que pudieran disfrutar de la reunión sin eso encima. Los charrúas acostumbraban a ir a todos lados con todo el núcleo familiar. A Salsipuedes también acudieron con niños, ancianos, y había hombres y mujeres, por supuesto. Y bueno, después de esa señal se empezó a disparar y se desató el horror concretamente ahí. Algunos charrúas trataron de llegar a donde estaban sus armas para poder defenderse. Otros buscaron la forma de escapar. Y bueno, realmente fue algo terrible lo que se vivió en ese lugar. La ubicación de Salsipuedes es en el límite de Tacuarembó y Paysandú, el centro norte del país. Sobrevivientes fueron atados de pies y manos y llevados a pie hacia Montevideo, pero también mujeres jóvenes charrúas fueron entregadas a soldados como premio de lo que habían hecho, evidentemente para ser abusadas por estos soldados. También en el camino se fueron entregando como esclavos a hacendados, y una cosa que me estaba olvidando que es fundamental del hecho, espantoso, le arrancaban los niños a las madres, los niños de pecho, se los arrancaban de sus brazos para separarlos de ellos. Las mujeres charrúas se arrancaban el pelo y gritaban por lo que estaba pasando, y de horror y de dolor. Un hecho que demuestra que, más allá del intento de genocidio, también de genocidio, no, de exterminio el intento. Fue genocidio, pero fue un intento de exterminio. También apuntaba al culturicidio, por eso separar a los niños de sus madres, para que no le pudieran transmitir su cultura, su lengua, su cosmovisión, cortar de raíz esa cultura indígena. Los que llegaron a Montevideo también fueron entregados como esclavos para diferentes tareas, algunos domésticos, otros de trabajo de campo, pero fueron entregados como esclavos. Luego, Bernabé Rivera se encargó de perseguir a los sobrevivientes que habían escapado, y a dos grupos charrúas que no asistieron a la reunión porque tenían desconfianza de Rivera, tratando de exterminarlos, ¿no?
en esa persecución. A grandes rasgos era el relato que quería compartir, pero se le podrán agregar algunas cosas que si ustedes quieren hacerlo con gusto, Daniel y Néstor. Pero es el mínimo relato de lo que sucedió concretamente. Y bueno, si cada 11 de abril lo tenemos que reiterar, y ya en este punto no importa si el público cambia, pero sí que hay nuevas generaciones, que algunos podrán tener familia que le puedan transmitir toda esta historia y muchas cosas más, y quizás otros no. Y por eso creo que la tarea de la comunicación es hacerlo, aunque sea reiterativo, cada año. Después lo que quiero resaltar es que los mayores, casi todas mujeres, le decían a niños que no hablaran la lengua charrúa, que ocultaran su cultura, sus costumbres, porque era la forma de sobrevivir. Porque si mantenías eso a la vista de los demás, te mataban. Entonces la tarea de esas mujeres fue que hoy podamos estar acá haciendo este programa, este stream por YouTube, que podamos haber sobrevivido, que no haya sido un exterminio, que podamos contar esa historia negada tantos años. Bueno, se debe escuchar de fondo que empezó a llover en Ciudad de la Costa. Esa tarea de las mujeres con los niños para protegerlos y cuidarlos, que se hicieran hombres, que se hicieran mujeres, fue muy valiosa, pero también muy dolorosa, ¿no? Porque negar tu lengua, tu cultura para sobrevivir no debe ser nada fácil, y menos pedirle a los niños que hagan eso. Pero fue la forma de mantenerse con vida y que muchos de nosotros estemos acá gracias a ese silencio de dolor que lo llevó a sobrevivir. No sé, Néstor, Daniel, si quieren agregar algo más al relato que compartí. Daniel. No, quería hacerte una pregunta, Ricardo. ¿Qué pasó por que te sentiste en la obligación de repetir esto? Porque
Concretamente escuché varios relatos de hermanos, concretamente uno fue en Salchipuedes, que relataba que la reunión con Rivera era por otro motivo, como era para ponerse de acuerdo y ajustar cuentas con él. Que solo se habían trasladado mujeres del centro norte del país hacia Montevideo. Yo no. Esta pregunta, Daniel, me haces de alguna manera cortar un poco grueso. Pero... No, Ricardo, no es esa la intención. ¿Escuchaste cosas que disentían de esto y alcanza? Yo no quiero saber nombres ni nada, porque no iba... de cuentos estoy lleno ya. Sí, no iba a decir nombre porque no desconozco el nombre. Pero sí, bueno, que no se redactó nuestra historia, sino algo diferente, ¿no? Lo que quería decir, porque igual lo tengo que decir, me extrañó mucho la parte del relato que se decía que fueron trasladadas prisioneras las mujeres. Yo quiero pensar que no es un relato extremo feminista, ¿no? De sacar de la historia tan sufrida y tan dolida a hombres y ancianos que fueron trasladados de esa manera. Pero sucedió y me sentí en la obligación de compartir lo que me llegó a mí. Por varios ancianos, también por investigadores. Bueno, hay cosas que están documentadas en partes, muchas que no son realidad, pero creo que con los ancianos que hablé, que fueron unos cuantos, todos me contaron la misma historia que relaté. Y como decía, si nos hemos quejado toda la vida por un relato oficial del Estado que fue responsable de ese genocidio, tratando de ocultarlo y negarlo y no reconocerlo hasta el día de hoy, creo que no podemos caer en errores de parte nuestra, en relatos que no son reales y relatar algo que no sucedió. Simplemente eso, bueno, lo quería compartir con ustedes. Bien, gracias por la contestación. No, gracias a ti, Daniel. Bueno, con respecto a los comentarios que hiciste, Ricardo, la desesperación de las madres que les arrancaban a sus hijos, o sea, de las madres charrúas, el dolor, la tristeza, el no entender muchas cosas, la desesperación
de ellas hizo que las mujeres de la sociedad montevideana, criollas, escribieran una carta pidiéndole al gobierno que les devolvieran a sus hijos porque era insoportable poder dormir con los gritos, ¿tá?, de las madres charrúas. Dentro de lo que fue el culturicidio o etnocidio, hay una anécdota de que las niñas más pequeñas, pero que ya estaban, o sea, las niñas charrúas que ya estaban en edad de poder aprender cosas, las llevaban a un convento de monjas donde les enseñaban religión. Y bueno, en el rezo del Ave María, una parte que ellas no rezaban. O sea, ellas se quedaban calladas la boca, que era la parte que decía, y bendito sea el fruto de tu vientre. Entonces, asombradas un poco, indignadas las monjas, agarran a las mayorcitas y les preguntan, ¿por qué no rezaban esa parte? Que decía, bendito sea el fruto de tu vientre. Y las niñas le dijeron, no, lo que pasa es que fruto es malo. O sea, por frutos, que era el diminutivo de fructuoso, Rivera. Bueno, contar esta anécdota en sí y también, bueno, lo que hablaste de ese pueblo que fue tan aguerrido, ese pueblo que siempre dijeron los españoles que les había costado a ellos más muertos que las conquistas de México y de Perú. Ese pueblo que amó la libertad, ese pueblo que defendió su tierra, ese pueblo tan bravo, tan connotadamente guerrero. Después de verse diezmado por esos sucesivos ataques que hizo el Estado Oriental del Uruguay, dirigidos por el Fructuoso Rivera y por otros secuaces de él, entre 1831 y 1834, el modo general de resistencia que tuvo que optar fue la invisibilidad. No hacerse ver, como decías, los más ancianos, los que tenían recuerdos o los que tenían vivencias, les prohibían a su descendencia mencionar o decir que eran charrúas, hacerse pasar por guaraníes. ¿Por qué? Porque el guaraní no estaba siendo
mayormente perseguido. Hacer una vida sedentaria como peones. Y bueno, hubo uno que rompió esa invisibilidad ya años después. Estoy hablando del cacique Cepé, que le costó muy caro. Ya anciano, cerca o pasando los 80 años, después de que él comenta en la pulpería que él había estado en Yacaré, Cururú. Al poco tiempo es envenenado. Y no solo eso, sino que poco tiempo después vino un jefe del militar brasileño, desenterró el cuerpo y se llevó el cráneo. En programas anteriores, Ricardo y Daniel, o sea, ustedes contaban, o sea, ustedes que tuvieron muchísimo más contacto del que pude tener yo con Bernardino, el bisnieto de Cepé, que Bernardino no tenía idea de su pasado, ni que era bisnieto de Cepé, ni siquiera de que era charrúa. O sea, a ese grado de invisibilidad. Tuvieron que recurrir para sobrevivir los charrúas. Pero bueno, se dio o sea, un caso ahí en la historia por los años 60, en Entre Ríos, donde encuentran a un charrúa, posiblemente niño escapado de Salsipuedes, con su familia al Entre Ríos, o de los que no se presentaron y pudieron escapar, cruzar el río Uruguay, y él quedó en una estancia que se le calculaba que tenía 133 o 140 años. Y ahí empieza una gesta de hablar del último charrúa, que creo yo que además es intencionada, ¿no? Del mismo modo de ponerle o nombrar popularmente, ¿no?, al monumento que está en el Prado, no como el monumento a los charrúas, sino a los últimos charrúas. Y después, en Pan de Azúcar también encuentran a otro personaje y también lo titulan el último charrúa. Y cada vez que fue apareciendo alguno, siempre el último charrúa. Y yo veo mala intención en eso. Porque, o sea, se trata de seguir mostrando de que en este país todos descendemos de los barcos, no de los pueblos originarios. Y bueno, la dejo por acá para no extenderme mucho más. Micrófono. ¿Sos vos, Ricardo? Sí, no.
Había apagado el micrófono por la lluvia que no saliera. Decía que ese pedido de ocultar para sobrevivir fue al extremo. Y ahí remarca uno de los valores de nuestros ancestros charrúa, que era la palabra dada. Nunca me acuerdo el nombre de la ciudad, del pueblo. Merindia, en Paysandú. Merinos. Merinos. Sí. Hablé ahí con una india charrúa centenaria, que hablaba la lengua, y algunas cosas conversó conmigo. Traté de explicarle lo que hacía yo en la comunicación, no llegó a entender. Pero sí entendió el término de mensajero de la memoria. Una frase que abrazamos con Daniel desde el comienzo de conocernos. Y de alguna manera nos encomendamos a hacer eso, ser mensajeros de la memoria. Y eso sí lo entendió. Pero la comunicación, todo eso no entendió nada. Pero cuando empezamos a entrar en temas más profundos, ella no habló más. Porque había dado la palabra de guardar silencio. De guardar silencio. Me emociono de vuelta cuando lo cuento. No hablo más. Quise saludarla, terminar la conversación y no hablo más. La abracé, le di un beso y me fui. No habló más. Fue una de las cosas bastante fuertes que me tocó vivir en ese recorrido. Algunos ancianos hablaron, contaron alguna cosa, pero tampoco mucho. Quizás esta mujer fue la más mayor que encontré para conversar. Y hasta no hablaba muy claro el español, el idioma del invasor que nos quedó para comunicarnos. Ahí sentí un poco cómo podía ser la acentuación de la lengua charrúa. Nasal, con señas. Decía algo y con las manos expresaba lo que estaba diciendo. Bueno, realmente fue emocionante, más allá de que información no tuve. Pero sí transmitió esos valores hasta lo último. Estaba la palabra dada. Y había que aceptarlo así.
Bueno, dejamos por acá. No sé si quieren decir algo más o pasamos al siguiente espacio. No, simplemente, o sea, lo que comentabas esto, que sí, es muy común cuando uno va por el interior del Uruguay y se encuentra con gente con rasgos muy marcados de pueblo originario. Uno es extremadamente curioso y a veces llevamos el acelere de la ciudad, el acelere de la capital. Y también sabemos que tenemos poco tiempo a veces para compartir y nos apuramos mucho y apuramos a las personas a que nos digan. Y ahí las embarramos. Y no solo, te digo, me ha pasado en Uruguay, me ha pasado en otros lados también, con gente de los pueblos originarios. Simplemente eso, acotar. Sí, yo hablé muy pausado con ella y me llegó entrañablemente, ¿no? El escucharla, el verla y le expresé ese sentimiento mío. Y a ella también le llegó mi sentimiento. Que no era por ahí, era la palabra nada más ni nada menos. Bueno, vamos al siguiente espacio. Ir Jalaná Marancaj Cepé Suárez, querido hermano, querido Inchalá, Ricardo Silva y su equipo, una alegría muy grande de que este programa esté otra vez en el aire, difundiendo todo lo que es nuestra cultura desde el corazón, desde nuestras raíces. Aquí Ucaiberá, desde la comunidad de Itú, de los Entre Ríos. Un gran abrazo e invitamos a todos a escuchar Marquemos un Norte, que podamos entre todos hacer que se divulgue nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra cosmovisión charrúa y de los demás pueblos. Indio charrúa, no te doblaron. Les habla Daniel Marzorati, descendiente de mucha mezcla, pero por su lugar de nacimiento, Chaná y Charrúa, pertenezco a dos comunidades, una Tacuabé Chasquillendau y la otra Xisipalegú y Pernebuscó, donde nos juntamos un montón de hermanos. Con alegría quiero saludar a un hermano que vuelve, que trae Marquemos un Norte otra vez y que me alegra mucho su vuelta. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Emilio Santiago, maestro. Tenemos una radio en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Ocurre Patagonia, Argentina. Me llamo Ángeles Pascual, vengo del estado de Hidalgo, de la radio comunitaria cultural en el Valle del Mezquital, en San Ildefonso. Están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Mi nombre es José Joaquín Tombé, soy el gobernador del resguardo indígena MISAC de San Antonio, municipio de Morales, departamento del Cauca, Colombia. Y pues estamos haciendo la invitación para que sigamos escuchando Marquemos un Norte. Hola, soy Oscar Gómez de Uramba TV, porque no todo está dicho, y es mente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Jeremías Tunubalá, del pueblo ancestral MISAC, departamento del Cauca, Colombia. Nayelan, Marquemos el Norte, a todos los oyentes de que escuchando y amplificando esta importante medida de comunicación. Desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte.